Metricistas Radio. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Estamos ante un México convulsionado. Hay turbulencia económica, hay turbulencia política, hay cambios en el gabinete, hay turbulencia social. Sí, es cierto. Entonces hay convulsión en todas las esferas de la sociedad mexicana. Pero lo vamos a abordar de alguna manera, solamente porque es muy importante que tenemos que refrescar lo que aquí se ha dicho. El asunto es que para que podamos mantener los derechos que hemos conquistado a través de nuestra historia como sindicato, también es justo decirlo, hay que cumplir con obligaciones. Pero obligaciones que además protegen el derecho, como es la supervivencia. Ya el representante político señaló aquí las cosas de la supervivencia de la vitalicia y de la jubilación por contrato colectivo de trabajo. Pero no es una cosa que podamos ver de manera desdeñosa. Es una obligación para garantizar la continuidad del pago, ya sea quincenal o quincenal. Y decía de la Cruz, es que hay compañías que tienen que decir un poco más claro, al no cumplimiento del deber, la conculcación del derecho. Y es las concesiones, hay ejemplos, y es las concesiones tiene un compañero que no cobra esto. Pero porque apenas ha sucedido con su supervivencia. Lo tenemos que decir así. ¿Qué quiere decir entonces con eso? Que no nos interesa de nuestro propio futuro, de nuestro propio bienestar. Y por eso llamamos la atención para que se cumpla con el deber de la supervivencia y nos cumpla con el deber de pagarnos la cosa más realmente según sea el caso. Si no lo hacemos así, bueno, pues entonces podemos culpar a todo el mundo, pero no tomamos nuestra propia responsabilidad. Y es necesario que lo hagamos de tal manera que obliguemos a quienes tienen que pagar, no tengan ningún pretexto para frenar los pagos a que tenemos derecho. Porque ellos están esperando precisamente que les demos motivo alguno para detener lo que en derecho corresponde a nosotros y se la quitan con que, bueno, si no pasa supervivencia, yo tengo una vigilancia de la auditoría de SAE o de la auditoría de la Federación y no te puedo pagar en tanto no me demuestres que sigue vivo. Entonces, no veamos este caso como un caso o casos superfluos o que no tienen gran importancia, es de la mayor importancia de supervivencia. Y quiero decirles algo, miren, hay compañeros que no vienen al sindicato y cuando fallecen, desafortunadamente, dejan problemas a sus beneficiarios. No los orientaron cuando estuvieron en vida y ahora que están ya fallecidos, pues menos. Y sucede entonces, me pasan un listado de SAE, un listado de 26 compañeros que no pasaron supervivencia, no la han pasado, es como la van a pasar si 18 de los 26 que están fallecidos. Pero aquí tiene caso, no le avisaron al sindicato del fallecimiento y tampoco avisaron al SAE del fallecimiento. Y claro, como no hay control en ese sentido, pues nos pasan una lista de quienes no han pasado, ya les voy a entregar la lista diciendo, pues, cuando menos tú controlas el refugio, porque nosotros tenemos un perfecto control sobre los que avisan al sindicato en términos de los fallecimientos, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, las fechas que ya dio José respecto de las rentas vitalicias,
es un asunto que nos encargó directamente el compañero secretario general y el compañero secretario de Trabajo, Martín Esparza y Eduardo Bobadilla, respectivamente, para que pudiéramos sacar con aguas en estas fechas que ya se dijeron aquí, el 26 y 27 en este auditorio y el 28 en Peña Pires, de las 8:30 de la mañana a las 6:30 de la tarde. En el asunto de la supervivencia de los contratos colectivos de trabajo, tendrá que pasarme, está pedido oficialmente, el asunto de quiénes van a pasar supervivencia. Debo aclarar que los que ya pasamos en marzo, ya no pasamos supervivencia y que nos siguen pagando, ya no hay necesidad de que vayamos a pasar supervivencia. Solamente se entregará una lista de los que sí tienen que pasar supervivencia, y además se está depurando la lista porque el SAE está pidiendo a RENACO toda la información respecto de la vinculación del ICUR que hicimos con el NACO en Dinamarca 84 de esta ciudad. El otro asunto que tenemos que ver, compañeras y compañeros, es un asunto del Estado precario de salud. Nosotros hemos venido, desde que llegamos a la Secretaría, hemos venido resolviendo casos del 25% de seguro sindical, pero hay 150 casos rezagados. ¿Qué quiere decir? Que no pagaron supervivencia en el 13, en el 14 y en el 15. A todos los compañeros que tienen ese problema de estado precario de salud para lograr el 25%, o si conocemos a compañeros que estén en esa hipótesis, hay que decirles que habrá que actualizar su resumen clínico que les entregue el Seguro Social, porque hay un acuerdo ya entre el SAE y el sindicato para que se resuelva la mayoría de los casos que procedan en el recuento del estado precario de salud. Para tal efecto es necesario que se actualice el resumen clínico de cada uno de los 150 casos que acabo de escribir. Desde luego que vamos a sacar a nombre de la Secretaría de Jubilados, a partir del 1 de noviembre de este año, una convocatoria circular para que puedan los compañeros hacer su solicitud del adelanto del 25% por edad, es decir, 65 años para arriba. Lo que tiene que hacerse entonces es demostrar con entrega de la documentación que se está pidiendo el adelanto del 25% a aquellos que nacieron en el año de 1952 o años anteriores. Solamente por una sola vez, porque nos han llegado casos de compañeros que tratan de cobrar nuevamente el 25%, afortunadamente tenemos el historial y no nos ha funcionado. Eso realmente una vez no se puede repetir, insisto, de 1952 nacidos en ese año o en años anteriores, siempre y cuando no hayan hecho uso de la aplicación. Y bien, decíamos que hay una confusión en el país. Seguramente ya están enterados ustedes. Acaba en estas horas, acaba de renunciar Luis Videgaray a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aquí, en este recinto, es la opinión generalizada del pueblo de México. Lo que está sucediendo con esta rechifla camuflante es lo que están haciendo los ciudadanos mexicanos, mentarle la madre, chiflarle a que tiene pulverizada la economía nacional, al desaseo que ha manejado los recursos del país. Bueno, pero podríamos tener júbilo de que se fuera este tipo. Hay que tener cuidado, porque el sucesor de Luis Videgaray es José Antonio Mir, que sale de Desarrollo Social y pasa a la Secretaría de Crédito Público. ¿Qué lectura le
podemos dar a eso. Ah, bueno. Primero, los 2 años que le faltan al presidente no los puede llevar a cabo, claro, también, no los puede llevar a cabo porque su secretario de Defensa ya no es confiable para nosotros y por tal motivo lo tiene que sacar, lo tiene que correr de ahí, pero como son del mismo plan, ¿no? Lo van a hacer o van a pertenecer como candidato al gobierno del Estado de México. ¿Sí? Entonces es la misma data pero recortada. No, compañeros, es que hay una serie de enroques que nos pintan hacia dónde se van a dirigir las baterías a partir de, entre comillas, tratar de recomponer la cuestión que prevalece en nuestro México. Sale el desarrollo social autonomía y quien va a suceder en esta Secretaría de Desarrollo Social será Luis Enrique Miranda Nava. Luis Enrique Miranda Nava todavía hasta hace unos momentos era subsecretario de Gobernación. Con Luis Enrique Miranda Nava, el sindicato llevó a cabo la mayoría del tiempo de las negociaciones. Pero ya le van a dar una secretaría, porque aparte de lo que pudo haber hecho bien o mal en la gobernación, es también el mismo clan. Del clan de Peña Nieto. Y luego, sí, la misma familia, dijeron que tiene razón. Y luego vamos a ver qué va a suceder en todo caso con las sustituciones en la subsecretaría de Gobernación. Está ahí Roberto Campas y otros más ahí, a ver cómo se pueden posicionar con respecto del 2018. El Partido Revolucionario Institucional va a tratar de no perder lo que ya le sucedió en 2005. De las 12 gubernaturas que se jugaron, perdió 7. Van a tratar de recomponer el asunto político de ese partido. Pero ¿cómo lo van a recomponer, caray? Si no pueden acabar con la corrupción, porque hay una impunidad brutal en el país, y si quieren acabar con la corrupción, tendrán que acabar con su propia impunidad. Pues sí, pero miren, la bronca no es esa, la que renuncien todo. Miren, hay una cuestión de mentalidad, por eso nos agarran de buques. Dicen, bueno, pues hay que fuera Peña. ¿Y qué que se vaya Peña? ¿En qué se nos beneficia que se vaya Peña? Si tuviéramos una izquierda, una corriente política, un partido político preparado lo suficientemente bien, entonces sí corremos a Peña y ponemos a lo nuestro. De la Peña viene el otro, viene igual o peor. Claro, lo que hay que hacer es prepararnos desde abajo, prepararnos con el pueblo, prepararnos con las organizaciones civiles, sindicales, sociales. Eso es lo que hay que hacer para darle un giro diferente, para darle un golpe de timón a la conducción del país en el terreno político, social y económico. Eso es lo que hay que hacer. Usted no va a decir que se vaya a tener seguida Pito Pérez diciendo alguna plata, ¿no? Eso no tiene que ver mucho en cuanto a mi deseo. Ahora bien, pero estamos en una cosa que es muy importante. Se supone que hoy podrían presentar el presupuesto de ingresos de la Federación. Tienen hasta el día de mañana, como ya hay cambio de secretario de Hacienda, nos va a aprovechar hasta el último momento José Antonio Mil para prepararse y saber cómo está preparado, porque está preparado el presupuesto de ingresos de la Federación. Por ley tiene hasta el día de mañana, 8 de septiembre. Lo que hay que estar atentos es que en el presupuesto de ingresos de la Federación estemos conceptuados en el concepto J025 los jubilados de luz y fuerza del centro. Es muy importante entenderlo y saberlo, porque con eso nos vamos a dar cuenta si tocan o no tocan nuestras jubilaciones. Claro que les tocan el presupuesto, si les tocan para abajo, les tocan para arriba, o nos quieren dar un golpe severo. Hay que estar muy atentos, porque en todo caso es un proyecto del presupuesto de ingresos de la Federación que tiene que ser aprobado
aprobado, modificado, enriquecido por el Congreso de la Unión, particularmente por la Cámara de Diputados. Sí, ya estamos, se lo señalé hace 20 días, les dije que, de acuerdo a la estructura programática que entrega el Ejecutivo Federal al legislador, sí estamos en la estructura programática. Ahora vamos a ver la cantidad, ¿no?, de lana que se aprueba. ¿Por qué razón lo estamos diciendo así? Bueno, porque el año 2015, con respecto a este año, hubo una reducción de 20 millones de pesos. ¿A qué se debe? Bueno, se debe a que el aumento no va a ser como el año anterior y que además ha disminuido la plantilla de trabajadores jubilados, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy atentos en esto para que la cantidad que se nos apruebe sea la suficiente para cubrir durante todo el 2017 las cuotas diarias de jubilación, los seguros sindicales, el 25% y todos los compromisos contraídos, tal cual lo hace el artículo 5 del decreto de extinción. Eso es lo que tenemos enfrente y es muy importante en todo caso decir que esto del presupuesto de ingresos de la Federación viene de la mano con lo que hoy sale en los periódicos. Con respecto al año 2010, se ha dotado de un 65.5% de recursos a los sistemas jubilatorios y pensionarios. Y luego se dice que también respecto a los pasivos laborales o el pasivo laboral de los trabajadores mexicanos ha aumentado de manera onerosa en un 42%. Y decirlo así, y nos espantan. Mientras le sigan metiendo lana, estamos seguros. No es así. ¿Por qué? Habría que preguntarnos por qué, si el presupuesto de ingresos de la Federación para este año 2016 fue aprobado en noviembre del año pasado, ¿por qué no se dijo en ese momento? ¿O por qué no se dijo en enero? Se aumentó, se aprobó tantos miles de millones de pesos en el ramo 19 para todos los que son sistemas pensionales y jubilatorios. ¿Por qué no se dijo? ¿Y por qué se dice ahora, cuando ya está funcionando un periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión? Pues muy simple, compañeras y compañeros, porque quieren encauzar, quieren llevar a la opinión pública el sentido de que los jubilados y pensionados somos muy onerosos, somos muy caros para las finanzas públicas del país, y pretender culparnos a nosotros de que una parte muy importante de la crisis económica se debe al pago de nuestras pensiones y jubilaciones. ¿Verdad que esto fue así? No, tienen toda una conducción deliberada para buscar ante la opinión pública y ante el Congreso de la Unión el asunto de que no se nos puede pagar o que estamos causando una sangre muy fuerte al erario público federal. Decía Videgaray hace unos 15 días, 20 días, con respecto a los sistemas pensionarios y jubilatorios, hay que hacer un amplio debate. Ya hizo su debate. ¿Saben con quién lo hizo? Con los dueños de las Afores, en una convención nacional del 23 y 24 de agosto. Estuvo presente Carlos Ramírez, presidente de la CONSAL, y Carlos Noriega Juntis, presidente de la Samafore, y ya hicieron su debate. Pero ¿por qué no debaten con los trabajadores? ¿Por qué no debaten con nosotros, que a diario experimentamos la carestía de la vida, etcétera, etcétera? ¿Por qué no lo hacen? Pues no, porque cierran su círculo para amarrar, profundizar con los medios, a la opinión pública, al Congreso de la Unión, al Legislativo, etcétera, etcétera, y decir, hay que frenarlos, porque si no los frenamos, esto se va a convertir en un caos. Cuando nosotros mismos, todos nosotros los trabajadores jubilados y pensionados del país, hemos sido responsables, sí, ¿de qué? De haber creado
la infraestructura para el desarrollo y progreso de nuestra patria, en el sentido telefónico, en el ferrocarrilero, en el electricista, en la educación, en todo. Hemos creado una infraestructura y entonces tenemos un plusvalor, una plusvalía de nuestro trabajo. Y ahora que estamos generando la riqueza, ahora vamos a ser culpables de una crisis económica. ¿Sí se entiende eso? Entonces, hay que buscar las maneras de defensa y no quejarnos, pues, o podemos quejarnos, pero como decía ahí arriba, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Porque de otra manera, bueno, que nos aventamos un rollo y mira, el organillo estuvo bien, o Pepe también, o fulano de tal, pero eso no nos conduce a nada. ¿A qué nos puede conducir? ¿Sabes? Me dolió, pues sí, sóbate, güey, pues sigue caminando. Sí, esa es la verdad. Y nosotros tenemos que quejarnos, sí, pero tenemos que machetear para que no nos quiten nuestros derechos, ¿no? ¿O cómo la ven? Entonces, el escenario es difícil, sí, pero vamos a darle, porque ya lo dije una vez y tengo que repetir tantas veces sea necesario. Podemos estar viejitos, podemos ya caminar en trenes y que la cadera y que la tengo desviada y que la columna también, ¿no? Bueno, pues eso es una verdad. El desgaste de la vida y el tiempo nos cobra, ¿no? Entonces, eso se cometimos cuando jóvenes, pero eso no quiere decir que esté inválido. Si compañeros han venido a votar en silla de ruedas, en la vía, etcétera, etcétera, ¿por qué nosotros no hacer movimientos que nos lleven a defender nuestros derechos, no? Entonces, aunque sea poco forma, ya vamos a hacer las cosas con calma, pero hay que hacerlas y demostrar al gobierno que no estemos un tanto ajetreados y cortándose las cejas, ¿no? Ya no vamos a hacer nada hasta que nos digan, ya se acabó tu derecho y ya muere. Es necesario hacerlo, compañeras y compañeros, porque tenemos algo que es importantísimo, que es, ya lo decía por aquí Pepe, la cláusula 95 del RGL. Y me decían ayer los compañeros representantes de jubilados de las divisiones a los cuales tuve que convocar para poder armar asambleas. Pues vamos a hacer un movimiento, vamos a ir al trayo, vamos a hacer, claro, vamos, pero no vayamos 300, hombre. Se van a reír de nosotros. ¿Saben que somos 19,000? Si vamos 300, ni siquiera el 10%. Yo estoy de acuerdo que tengamos que ir, ¿no? Porque es un derecho que corresponde a todos y una obligación. Pero si vamos 300, 400, miren, nos van a mandar a religiones, por no decir lo que tú dijiste. Pero entonces, en total, vamos a hacer movimiento, sí, no solamente al SAE, al CFE, al Congreso de la Unión hay que ir. ¿Por qué tenemos que ir? Porque vamos a interponer, ya se los dije alguna vez, a nombre de la Confederación, con un trabajo político, vamos a interponer una iniciativa ciudadana, una iniciativa de ley ciudadana para restablecer los fondos de las AFORES, que nos devuelvan nuestra lana, o que nos den cuentas de nuestra lana. Eso va acompañado de una auditoría ciudadana de entrega de cuentas, vinculatoria para que quien cometió excesos los pague y devuelva la lana. Y tenemos que hacer una campaña de firmas, porque como es ciudadana, tenemos que recabar cuando menos 130,000 firmas. Las podemos sacar, ¿no? ¿Es un compromiso? Vamos a hacer esa campaña y vamos a entregar iniciativa ciudadana, porque ¿saben cuánto tenemos ahorrado? 2 billones, hablando con B, 2.576.000.000.000 de pesos. ¿Y saben para qué sirve eso? Para dar ese dinero para financiar los proyectos de los privados y para tener inversión en bonos de deuda del gobierno. Y todas las nos acusan de que somos improductivos y que somos una sandía. O sea, no te pago más, te quiero apurar tus pensiones, pero te recojo tu dinero para manejarte yo. Como que Gómez hizo su mamá, ¿no? No, compañeros, no hay que dejarnos y tenemos que batallar muy dale, porque tenemos que quitarles esos ahorros y ponernos a trabajar en procesos productivos. ¿Cuáles son esos procesos productivos? Hoy en México va a haber una cultura importantísima sobre el cooperativismo, sociedades cooperativas. Y aquí tenemos una sociedad cooperativa a la que se le puede invertir las pensiones y jubilaciones de nosotros o no.
podemos hacer una sociedad cooperativa que financieramente nazca sana para que tenga producción y que nos den intereses sobre lo que estamos invirtiendo, ¿no? Y de un estado para los privados, que si ganan, ganaron ellos. Las afores no pierden porque ganan sobre una comisión. Y si hay pérdida de los proyectos, perdemos nosotros, ¿no? Entonces hay que buscar poder invertir nuestra lana en procesos productivos y para eso necesitamos que nos regrese la lana y para eso necesitamos trabajar, hacer política, hacer movimientos, hacer movilizaciones y obligar al Congreso de la Unión a que devuelvan esta lana que es nuestra y que no tiene por qué manejar las gaviotas del capital internacional, compañeras y compañeros. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Ustedes van a tener que valorar, junto con nosotros, yo como parte de la elección, algo que nadie pensaba. Por el contrario, de afuera y de adentro algunos no pensaban que fuéramos a salir bien librados del decreto de extinción de Calderón. Había mucha incertidumbre. Todavía hay algunos desorientados. Como te la dicen la clase penal de segundo trabajo. ¿Quiénes pensaban o cómo olvidar que hubo 16.599 que se mantuvieron cañones, que se mantuvieron en la lucha? Esos 16.599 deben de estar en las páginas doradas de la historia del sindicalismo mexicano como aquellos que se fajaron gallarda y heroicamente por salvar su empleo y mantener vigente al sindicato mexicano de electricistas. Esos 16.599 están condenados de parte del pueblo del sindicato mexicano. ¿Y bien? Esta lucha que hicimos fue vilipendiada, agredida por tipos sin escrúpulos como el tal Calderón, el tal fracasado Javier Lozano Barragán. Y nos estamos hablando, sí, claro, que tenemos ardor, tenemos coraje, no, pues, hay que reclamarle tanto a Calderón como a Javier Lozano que nos entreguen cuentas al pueblo de México, donde dejaron los millones que le quitaron al chino Seligegón. 50 millones de dólares que se los decomisaron, está en Estados Unidos, puede ser extraditado a nuestro país, pero ¿en dónde está esa lana? Que juraron y perjuraron que lo iban a invertir en acción, en obra social. ¿En dónde están invertidos? Lozano cree, Lozano piensa que nosotros no nos recordamos, nosotros como todos tenemos una gran memoria histórica. Y entonces tiene que entregar cuentas a este desgraciado. Esa es la misma que le quitaron a un chino que dice que era traficante de drogas, ¿no? Eso no me voy a meter en esta broma, pues no, se pone difícil. Pero si tenemos que reclamar a nosotros, que debemos de estar diciéndole que nos entreguen cuentas, que nos digan cómo fue la negociación, que entregue cuentas a él, esa lana que le quitaron a ese chino, ¿no? Esa situación de cómo decir hoy que salimos avantes, me parece que hay que ponderarlo de una manera tal para relatar que este conflicto es histórico. 14.283 compañeros eran sujetos de indemnización, una indemnización que no tiene nada que ver con los que se liquidaron anteriormente. Esta indemnización tuvo que mantenerse y hacerse con criterios contractuales, con conceptos contractuales, de tal suerte que se vieron beneficiados y lo vamos a relatar, pero déjenme decirles algo muy importante. Sabiendo que se iban a indemnizar, se hizo una campaña interna y externa para convencer a las compañeras y compañeros
que no invirtieran, que no aportaran a la sociedad cooperativa. ¿Por qué van a cooperar? Son empresarios, se les van a llevar las organizaciones del sindicato, Martínez Plata, etcétera, etcétera, etcétera. La cantaleta de estos 7 años. De estos 14.283 compañeros, se indemnizaron 14.118 hasta este momento. Lo cual quiere decir que aportaron todos ellos para hacer la aportación a la sociedad cooperativa el 99%, compañeras y compañeros. El 99% de los que se indemnizaron le aportaron como socios a la sociedad cooperativa. Y eso se queda un nombre que es un éxito del movimiento, es un nombre del movimiento que se y vayámonos de espaldas porque ya nos pusieron el ejemplo a muchos de nosotros. Y tenemos que responder con criterio. La cuota sindical de esos que se indemnizaron, el 97% aportó su cuota sindical. El 97%, que sí, 13.835 aportaron su cuota sindical, compañeras y compañeros. Para los que esperaban que no hubiera aportación porque decían que era anticonstitucional la cuota sindical, aquí está el reflejo. 97% aportaron su cuota sindical, y ahí que la conocemos, y ahí que nosotros pagamos la cuota sindical porque nos estamos poniendo a la altura de los históricos, ¿no? Estamos poniendo esa altura, compañeras y compañeros. Y este es un fracaso rotundo, fracaso rotundo para los de dentro que hicieron una campaña para que no hubiera aportación, y para los de afuera que estaban pidiendo la disolución del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hoy no vamos a entrar en más detalle. Bueno, en este movimiento desafortunadamente fallecieron 211 compañeros. Bueno, es una pena, es una lástima que hayan fallecido, pero a sus beneficiarios les va a ser pagada lo que al derecho corresponde la indemnización. Hoy mismo, hace rato tuve el contacto con él, con el compañero Eduardo Rodríguez, secretario del Trabajo, y está en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje haciendo todos los trámites correspondientes para que en pocos días los beneficiarios de los compañeros fallecidos puedan cobrar el total de la indemnización. Y en acuerdo de asamblea que podemos llevar a cabo de la sociedad cooperativa y del otro sindicato, que a esos beneficiarios se les permite en un momento dado, con su aportación a los fondos de previsión social y a los fondos de servicio, puedan ser socios de la sociedad cooperativa. Creo que es un gesto de solidaridad que podemos llevar a esas familias que se han ayudado por ejemplo, que se ha solventado el asunto de los 211 fallecidos para el cobro de indemnizaciones de sus familiares, también se entrará en proceso en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el pago a los compañeros jubilados en renta vitalicia de su 50% de compensación por antigüedad, que se había pactado para que fuera cada 15 días indexada en su pago quincenal, y que el gobierno no cumplió. Después de los 211 compañeros y sus beneficiarios, se entrará en el proceso de esos compañeros de renta vitalicia, compañeras y compañeros, para que cobren lo que les corresponde en derecho. Y una vez que se cumpla esto, se llevará a cabo algo que es sentido para todos nosotros. 4.655 compañeros que tienen préstamo del programa habitacional tendrán que hacer su liberación de hipoteca para poder tener las escrituras y el patrimonio seguro de sus familias. 4.655 a los que se les perdona la deuda de su programa habitacional. Y queremos decir que no es de palabra,
el compañero Martínez Esparza mostró el documento donde se desiste de la demanda que les hizo para que pagaran el programa habitacional y además firma la condonación de esos préstamos, como también firma la condonación de los préstamos que tuvieron los compañeros de la Resistencia a través de la 2201 programa a cuenta de la compensación por antigüedad y los préstamos de línea blanca. Es decir, la indemnización no solamente corresponde al pago del tiempo de servicios en términos contractuales. Si sumamos eso, por ejemplo, los que tenían programa habitacional y préstamo personal, yo les puedo asegurar que la indemnización es de un peso muy importante, peso económico y peso político por una razón. Mantiene presente y vigente al Sindicato Mexicano de Electricistas como un sindicato de referencia nacional. Esa es la realidad. Y luego, compañeros y compañeros, podemos decir a ustedes algo que nos parece trascendente. Ya dije yo, perdón por hablar en primera persona, de Javier Lozano. Pero en estos días, la agitación política está en la palestra, está en la discusión, está en la opinión, la posibilidad de estos sinvergüenzas, hablo de Felipe Calderón y su señora, de que pueda convertirse ella en candidata de un partido para figurar hacia la presidencia de la República. Quiero decirles, no, porque hay que estudiar a los propios enemigos, ¿no? Hay que ver de dónde les podemos apuntar para que no puedan ser y no sigan perjudicando al país, ¿no? 205,000 pesos mensuales es la pensión de Felipe Calderón. 205,000 pesos mensuales. De pura pensión, más servicios médicos militares gratuitos para él y su familia, más 19 funcionarios federales que hacen las veces de escoltas, de choferes, etcétera, etcétera, y que nos cuestan a todos nosotros 1,000,000 de pesos mensuales. Y así como él están los otros presidentes. Renillo, Salinas de Gortari, todos tienen empleados a su cargo, pagados por los impuestos de nosotros, compañeras y compañeros. Todos tienen eso. Y luego, entonces, ¿qué decimos? ¿Cómo poder aceptar que una señora que hoy nos invita a entrar en su casa en un video de 2 minutos y 10 segundos aproximadamente, gracias por entrar a mi casa, nos muestra su casa, pero no nos muestra la profundidad de la casa en donde está construido los palacetes de los que gozan estos imbéciles? Demos una vuelta por las faldas de los volcanes y en ahí en Ayapango van a ver qué clase de corredales tiene la familia Calderón. Entonces nos estamos enfrentando, como decía el compañero, a una cápita, a una pandilla que han hecho y deshecho el país. Es una realidad. Y la prueba más clara de la imbecilidad de estos políticos se acaba de ofrecerme, violentando la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, cuando cada país se dice es libre de su autodeterminación. Autónomo. El haber invitado al trompudo de Donald Trump aquí es una labor injerencista de intromisión a un proceso electoral exclusivo de los estadounidenses. Y con eso, se violenta la Constitución. Pero además se pone a Donald Trump, el presidente se pone de tapete y pone de tapete la soberanía nacional y por tanto hay traición a la patria. Por tanto, Peña Nieto debe ser sujeto de un proceso político, un juicio político. Peña Nieto debe ser eso, enjuiciado políticamente como traición a la patria.
porque además le brindó a Donald Trump un recibimiento como si Donald Trump fuera un jefe de Estado que no lo es. Pero además está incidiendo, cuando menos en la popularidad de las encuestas, respecto de su contrincante y la demócrata Hillary Clinton, que a lo mejor estamos en las mismas condiciones. Yo no me confío en ninguno de los dos, pero sí hay un problema de intromisión a un proceso que no es nuestro. Esas cosas tienen que ver también con lo que están aplicando quienes son ya ahora enemigos del sindicato. ¿Quiénes? Jorge Sánchez, a que por cierto, claro, eso más merece, ¿saben por qué? Porque dentro de los asuntos que tocó el secretario general aquí, Martín Esparza, sobre las propiedades del sindicato, está firmado un documento en el que se le devuelve ya como propiedad al sindicato mexicano de electricistas el premio de las Margaritas, que está arribita de Lomas de Tizapán, que si no le traes en propiedad del sindicato mexicano de electricistas en los Estados Unidos, y que claramente se ve representado para sí mismo por los años como fue secretario general. Y luego voy a decir que hace unos días pidieron comparecer o que les atendieran en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Los atendió el señor Avante, subsecretario de Trabajo y Previsión Social, Alfredo Ríos, a Fernando Delgadillo y a otros, para decir cómo estuvo la negociación con el SME. Nos tienen que decir, pero además queremos que también esto que logró el SME con Martín Esparza sea extensivo a los que se liquidaron. Entonces, la consideración es esta. Porque, bueno, ¿y por qué negocian con Martín? Porque contestar no es fácil. Pues porque Martín tiene la forma. Y ustedes no tienen ningún interés jurídico ni profesional, no les podemos dar esa información. Claro, esa es una corrección, es correcto, porque ¿quién le entregó la toma de nota al secretario general de toda la cuestión del sindicato? La Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a partir del registro general de asociaciones. ¿Sí es la verdad? Y luego nosotros haciendo una conferencia de prensa para buscar disolver al sindicato. Y luego algunos jubilados haciéndose un tanto socarrones, pidiendo a la Secretaría General de un servidor y a más de la dirección que por favor pudiéramos admitir a sus hijos, porque aunque se habían liquidado, ellos estaban aquí para poder candidatos. El secretario general fue muy contundente. La reinserción laboral obedece a los trabajadores en la resistencia. Y si hay necesidad de vacantes, serán para los hijos de los trabajadores en resistencia y los jubilados que se mantuvieron con el Y desde luego, en el cemento hay que contar con los socios y socias comisionadas que se la rifaron con nosotros, ¿no? Quienes no abandonaron la lucha están las compañeras y los compañeros socios comisionados, a los que también hay que darles una oportunidad en ese sentido de poder inclusive ser socios de una cooperativa, porque así como nosotros como trabajadores y jubilados hemos sufrido, también los socios comisionados se han bajado bien, compañeras y compañeros. De tal suerte que podemos decir algo, compañeras y compañeros. Con lo que sucedió el viernes pasado en Alameda, en la central generadora de hidroeléctrica de Alameda, que fue un acto multitudinario, que fue un video y una observación física de cómo dejaron los de CFE la planta y cómo con 10 meses de trabajo con trabajadores de las MED ya se puso a funcionar esa planta generadora de Alameda. De veras, créanmelo, los que estuvimos presentes ahí, se nos enchinó el cuero. Se nos enchinó el cuero porque es sumamente emotivo ver que todavía, a pesar de los pesares, conservamos la calidad de mano de obra que ha caracterizado a los trabajadores del sindicato mexicano de electricistas y compañeros. Tuvimos que escuchar las palabras del dirigente de la empresa Fénix, Marco Ramírez, en el que dijo
se la está jugando y se la decidió jugársela con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y creo que no nos hemos equivocado así mismo, porque hoy estamos viendo que efectivamente en Necaxa, en Lerma y hoy en Alameda, está vigente y presente la mano de obra de los trabajadores del SNEC. Me siento muy satisfecho y muy orgulloso de haber pactado con ustedes. Y entonces hay que recordar que la semana pasada hubo una asamblea aquí en la que se aprobó, en esa asamblea histórica, que se aprobó que solicitáramos, el sindicato solicita, a partir de la aplicación del artículo 399 bis de la Ley Federal del Trabajo, el 6% de aumento a los trabajadores que ya están contratados por nota en fin. Finalmente quiero decir algo. Con Alameda, Lerma y Necaxa, próximamente Tezcapa y Pata, que, porque así lo nombró Pedro Guerra, que es el representante de Pedro Joaquín Córdoba de la Secretaría de Energía, el viernes allá en Alameda, la puesta en marcha ya, próximos días, de la construcción de 2 ciclos combinados que nos van a tener como consecuencia 1.700 megawatts de generación. Y les vamos a competir entonces en todas partes, compañeras y compañeros, a aquellos que nos ningunearon, que nos cerraron puertas y que hoy, con nuestro Registro Nacional de Industria, vamos a pelear la generación. Y no solamente eso, se habló de la filial ahí en Alameda, de construir una filial, de fundar una filial que tenga que ver con la distribución y comercialización. ¿Por qué? Pues porque la distribución está en negocio de los usuarios especiales, compañeras y compañeros. Y desde luego hay que comercializar la generación y hay que comercializar la distribución, y ese es el verdadero negocio de la cooperativa, sin olvidar el compromiso social y solidario que tenemos con la Asociación Nacional de Usuarios de Energía. Así de ese tema. Y entonces, debo de finalizar esta intervención diciendo algo que se viene transduciendo históricamente, políticamente y de manera mitológica. El ave fénix, en la doctrina musulmana, la cultura egipcia, la griega, la china, ha sido un ave mitológica que se inmoló ella misma, es decir, se quemó y quedó en las cenizas. Pero esta ave mitológica surgió entre sus propias cenizas y con su plumaje brillante y esplendente surgió y surcó los espacios aéreos de este planeta. Y tal cual, así como el ave fénix, así ha resurgido el Sindicato Mexicano de Electricistas dentro de sus propias cenizas. El sindicato hace abogados, ha sido grande, el gran Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchas gracias por tener la oportunidad. Mantente alerta a nuestra transmisión.